vamos a ver, o recordar mejor dicho, lo que era el concepto de probabilidad condicionada. Cuando le expliqué la clase anterior, por ejemplo, el lanzamiento de una moneda o el lanzamiento de un dado, por ejemplo, la probabilidad de obtener cara o obtener sello, dijimos que era de un 50%, ¿cierto? Eso dijimos. O de cara o de sello. También la probabilidad de, por ejemplo, lanzar un dado, de obtener un número 4 o un 5, de los 6 números del dado, la probabilidad era de un 17% aproximadamente. ¿Cuál era la principal característica de este tipo de lanzamientos, este tipo de probabilidades? ¿Cómo son las probabilidades entre sí? Y yo me acuerdo que esa respuesta la dijo Brian Salgado la semana pasada. ¿Cómo son las probabilidades entre sí al lanzar un dado o una moneda? Tenía que pasar algo para que pase otra cosa, dijo usted, ¿o No, no? no, no, no. No, 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 no. Esa es la condicional. Yo te estoy preguntando por la probabilidad normal, sin condición. Yo me recuerdo que tú respondiste que, por ejemplo, al lanzar un dado o una moneda, las probabilidades son iguales, porque hay un 50% de probabilidad de cara, 50% de sello, un 17% de que salga el número 1, o el 2, o el 3, o el 4, o el 5, o el 6 al tirar un dado. En este caso, llamamos probabilidad condicionada, como dice acá, porque ahora hay dos sucesos, hay dos acciones o dos cosas que nosotros le vamos a calcular probabilidad. Pero dice acá, dos sucesos son dependientes cuando la ocurrencia de uno influye en la ocurrencia del otro. Por ejemplo, como lo que dije en la clase anterior, si un alumno estudia, entre más estudia para una prueba, más probabilidad tiene de sacarse una buena nota. Entonces, como dice, dos sucesos son dependientes cuando la ocurrencia de uno, es decir, ¿qué ocurre si yo estudio mucho para una prueba? ¿Qué, ¿Cuál es la probabilidad de cómo me vaya en la prueba? Se va a sacar buena nota. Lo más probable es que me saque una buena nota, ¿cierto? O también si voy manejando más rápido, voy a mayor velocidad, es más probable que llegue antes al destino donde voy, ¿o no? Sí, Eso estamos hablando cuando dice la ocurrencia de uno, cuando un suceso influye en la ocurrencia del otro. Entonces dice acá, el primer suceso entrega información adicional que influye en el segundo. Entonces ahora, como vimos la guía, la clase pasada, dijimos que habían dos tipos de conceptos. Uno es decir, en este caso, ay, cuando estamos hablando aquí del ejemplo de las personas rubias, hombres y rubias mujeres, tal como el mapa conceptual que aparece ahí. Dijimos que de los 35 alumnos, o del 100% en total, 20 son hombres y 15 son mujeres. Pero de esos 20 hombres, 8 son rubios, 12 castaños. Y de las mujeres, 5 rubias y 10 castañas. Entonces tenemos que un suceso es el sexo, hombres o mujeres, ¿sí o no? Ese es un suceso. En cambio, el otro suceso es que ese hombre o esa mujer sea rubia o sea castaña. Entonces, ¿qué dijimos en la clase anterior? De que sea rubio o sea castaño, ¿de qué dependía anteriormente la probabilidad, en este caso, de que sea rubio o sea castaño? ¿Cuál es la condición que hay antes de eso? el género. Él, como dice su compañero, o es hombre
o es mujer. Esa es la condición previa. Como dice acá, un suceso entrega información adicional que influye en el segundo suceso. Este es el segundo suceso. Rubios o castaños, hombres o mujeres. ¿Ya? Sigamos. Entonces dijimos que la probabilidad, como dice acá, que esa persona sea rubia si es hombre, no es lo mismo decir que sea rubio y hombre. Pregunta, muchachos, ¿quién recuerda la diferencia entre uno y el otro? ¿Quién me puede dar la diferencia? Hay una diferencia más o menos importante en la notación. Una cosa es decir, la probabilidad de que sea rubio si es hombre, y otra cosa es decir probabilidad de que sea rubio y además es hombre. ¿Cuál es Uno la? dice que sí o sí es hombre y el otro puede ser. Ya, ¿sí? Algo parecido. Aquí me dicen que la probabilidad de que sea rubio si es hombre, es decir, yo ya sé que es hombre. O sea, a mí se me acorta, se me achica el espacio muestral, se me achica las probabilidades, tal como lo vamos a ver un poquito más adelante. En cambio, cuando dice rubio y hombre, tiene que cumplir las dos condiciones. Una cosa es que sea rubio y además que sea hombre. Tiene que cumplir ambas. Pero acá no es lo mismo, porque una es rubio, pero sabiendo que esa persona es hombre. ¿Y cómo se diferenciaba eso? A través del cálculo de su probabilidad. Vamos a ver otro ejercicio. Para lo del y si es, tenía un símbolo, ¿no? Sí, justamente. Muchas gracias por acordarme. Nosotros cuando vimos este ejercicio en la clase anterior, nosotros lo denominamos probabilidad de que esa persona sea rubia, slash, sabiendo que sabemos que la persona es hombre. Es igual. Probabilidad de que esa persona sea rubia y además con la U invertida. Eso me estabas preguntando, Brian. Sí, Y además es hombre. Dividido por la probabilidad de qué. ¿Qué dijimos en la clase anterior? Que iba abajo siempre. Se los dije harta. hombre. De que sea hombre. Siempre va el segundo componente de la condicionalidad. Por lo tanto, aquí es probabilidad de que sea hombre. Vamos a ir al otro ejemplo que vimos en la clase anterior que nos va a aclarar un poco. Vamos a hacer solamente la parte A, porque igual lo que viene ahora es un poquito largo. Vamos a leer la pregunta y vamos a responder eso que está ahí. Dice, la tabla muestra los resultados de 4 grupos de personas que fueron a rendir el examen práctico para obtener la licencia de conducir clase B. Y créanme que esta estadística es un poco mentirosa. Yo digo hablando en la verdad. ¿Quién, a todo esto, quién tiene una licencia de conducir aprobada acá? De los alumnos que están en la clase. ¿Quién tiene licencia? No que sepa manejar, que tenga licencia. ¿Nadie? Yo quiero ir a dar la prueba. Le voy a dar un consejo, Diego chiquillo. creo que tiene. ¿Quién? El Diego tiene. Le voy a dar un consejo. Estudien harto para la prueba teórica. Es difícil. Desde que cambiaron el sistema hace unos 4 o 5 años, al menos donde vivía yo en el sur, la mayoría rechazaba por primera vez en la prueba. Así que si quieren sacar licencia, estudien mucho el examen teórico. ¿Ya? Entonces me dicen a mí,
¿Cuál es la probabilidad de que haya aprobado sabiendo que es del grupo 3? Hay una palabra clave en la pregunta. ¿Quién se imagina cuál es la pregunta clave? Sabiendo que es. Sabiendo que. Esa palabra es clave para lo que me preguntan. Porque ¿qué sé yo de la persona que voy a elegir? Que es del grupo 3. Yo ya sé que es del grupo 3. Por lo tanto, miren lo que voy a hacer acá. Voy a denotar acá, como lo vimos en la clase anterior, probabilidad de que la persona haya aprobado sabiendo que es del grupo 3. ¿Qué significa eso? De que el espacio muestral es más corto. Ya lo vamos a ver eso. Entonces, ¿cuál es la fórmula acá? La probabilidad de que la persona haya aprobado y además es del grupo 3 dividido ¿cuánto? La probabilidad de qué. ¿Qué dijimos en la clase anterior? De hecho, lo dije recién. Lo subrayé con naranjo. ¿Qué probabilidad va acá abajo? Muchachos, yo les dije en la clase anterior, el segundo Eso se me componente, la quedó a mí, no escuché. el segundo componente de la condicional va acá. Por lo tanto, aquí tengo que colocar la probabilidad de que sea del grupo 3. 3. Vamos a hacer esto. Entonces, ¿cuántas personas, si ustedes ven la tabla, aprobaron y además son del grupo 3? Las dos condiciones, aprobados y además del grupo 3. ¿Cuántas son? 46. Los aprobados son 46. 46, muy bien. Pero aquí viene lo importante. ¿Cuál es el total? ¿Solo del grupo 3 o total de personas? Ese es justamente lo que le quería recordarles, que se le olvidó la semana pasada. Siempre cuando hay un I o la U invertida, siempre es del total de todo. De 200. De 200, muy bien. Siempre es de todo, por lo tanto aquí es 200. Dividido, ¿cuál es la probabilidad? O sea, perdón, ¿cuántas personas hay del grupo 3? Solo del grupo 3. 58. 58, muy bien. Del total, ¿cuál es el total de personas? 200. 200. Va, puse 28. Nada que ver. 200. Entonces recuerden esto, que ustedes acá deben aplicar lo que es división de fracciones. Entonces esto es 46 dividido 200 multiplicado por 200. Recuerden que el denominador, acá la fracción se invierte y esta división se transforma en multiplicación. 200 dividido 58, al revés que está acá. Eso ya ustedes deben saber por qué. No hay que explicar mucho eso. Entonces acá, ¿qué vamos a eliminar nosotros? ¿Qué podemos factorizar o eliminar ahí? Los 200. Los 200, muy bien. Sabiendo que es del grupo 3. Entonces podemos eliminar los 200 y esto es simplemente 46 de 50 y 46 de 58. Entonces, esto ustedes lo pasan a porcentaje, eso,
o a decimal. Entonces, la respuesta es, la probabilidad de que al elegir una persona, esa persona haya aprobado, pero yo ya sabiendo que es del grupo 3. Yo ya sé que es del grupo 3. Esa es 46 de 58. Pero ahora les voy a dejar la pregunta, pero al revés. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona sea del grupo 3 sabiendo de que esa persona ya aprobó? ¿Cómo escribo esto, muchachos? ¿Probabilidad de qué? Escribo acá. ¿Qué escribo ahí, muchachos? Esto deben saberlo porque es parte fundamental de la materia que voy a explicar ahora. Sabiendo que aprobó, Claro, sabiendo que aprobó. Pero ¿cuál es la probabilidad acá? ¿Cómo le escribo? ¿Probabilidad de qué? grupo 3 Grupo 3, ¿qué más? y A, Y ya, A, y ya, aprobó. y aprobó. Muy bien. Técnicamente es lo mismo que está ahí. Exactamente lo mismo. Yo lo podría colocar al revés. Y también funciona. Es exactamente lo mismo. Brian, tú te guiaste por lo que escribí yo acá, ¿cierto? En el lado izquierdo. Sí, Es lo mismo. Eso de que la probabilidad de que apruebe y es del grupo 3 o que sea del grupo 3 y apruebe es lo mismo. Lo de arriba y lo de abajo es exactamente lo mismo. Vamos a colocar como lo dijiste tú. ¿Dividido cuánto? La probabilidad de que A, de que apruebe, ¿no? Bien, muy bien. sí. Como les dije, acá. El segundo componente de la condicionalidad va en el denominador. Entonces, voy a borrar ahí porque me tapo un poco los números. ¿Cuántas personas son del grupo 3 y además aprobaron? 46, Perdón. La probabilidad de que sea del grupo 3 y aprobaron que se cumplan las dos condiciones, ojo, no es 36. ¿Cuántas personas son del grupo 3 y además aprobaron? 46. 46, muy bien, es el mismo número de arriba. Si dije que esto es lo mismo, también es 46 de 200 o no, del total. sí. Pero aquí viene la pregunta, ¿cuántas personas en total aprobaron? 171, 171, a ver, 4, 8, 9, 11, 160, 171, muy bien. 171. ¿De cuántas? 200. De 200. 200. Por lo tanto, esto es lo mismo que 46 dividido 200 multiplicado por 200 dividido 171. Ahí, ¿qué podemos eliminar? Los Igual a 200. 200. Los 200, porque como es multiplicación, elimino eso y eso. Entonces voy a correr para acá nomás el 170 y 171. Y voy a borrar acá. Entonces esa es la respuesta. La pregunta acá era, ¿cuál es la probabilidad de que la persona sea del grupo 3 sabiendo que, eso significa el slash, que la persona aprobó? Es 46 de 171. Pregunta, ¿es lo mismo la pregunta que está en rojo con la pregunta que está en azul? ¿Dan los mismos resultados?
No. Exactamente, como dijo un compañero, no es lo mismo. Que me pregunten que la persona haya aprobado sabiendo que del grupo 3, que la persona sea del grupo 3 sabiendo que aprobó. Y eso está escrito en la guía. Y lo voy a borrar esto. A eso me refería. Que la probabilidad del suceso A, sabiendo que ocurrió B, no es lo mismo que calcular la probabilidad del suceso B, sabiendo que ocurrió A. Y todo este rato y toda la clase anterior, la fórmula que aplicamos es esa que está ahí. Les presento la famosa fórmula de probabilidad condicional. Pregunta, muchachos, ¿con el ejercicio se entendió mucho mejor esta fórmula de acá abajo? Para mí sí. Porque, bueno, ustedes en el mismo ejercicio van a definir qué es B y qué es A. Entonces, como les dije yo, la probabilidad de B, dado que ocurrió A, es igual a probabilidad de A y de B dividido por la probabilidad de que ocurra A. Entonces, ¿qué ocurre si me preguntan esto, por ejemplo? Probabilidad de que del suceso A, sabiendo que ocurrió el suceso B, ¿cómo escribo esto? La probabilidad de que De A de A, ya, y B. y B, ¿cierto? Intersección B, que es exactamente lo mismo que está ahí, A o B intersección A, son exactamente lo mismo. ¿Dividido cuánto? ¿La probabilidad de qué? De B. La probabilidad de B. Porque como tercera vez que les digo que no se les olvide, la segunda condicional va en el denominador, que es la forma más fácil de memorizar la fórmula. Entonces nosotros algo vimos de esto en lo que les voy a enseñar ahora. Vimos que la fórmula se puede escribir de dos formas. A, dado que ocurrió B, o B, dado que ocurrió A. Esas dos fórmulas usamos nosotros y lo que hicimos recién en el ejercicio. A dado que ocurrió B o D dado que ocurrió A. Usamos ambas. Entonces, ¿qué se hizo acá? Esto ya lo van a estudiar ustedes. Despejaron la condicionalidad. La intersección la despejaron e igualaron eso que está ahí. Lo igualaron. Así que ahora vamos a continuar con la materia de hoy y vamos a ver lo que se llama la famosa probabilidad total. Y lo vamos a ver con un ejercicio. Si tienen tiempo de ver este video, se los recomiendo, especialmente los alumnos que el próximo año van a dar prueba. Esta materia también aparece entre las páginas 24 y 26 del libro. También hay un ejemplo ahí. No sé si será tan claro, pero sí aparece un ejemplo de probabilidad total. Dice lo siguiente este ejercicio. Más encima esto salió en la PSU, año 2019, admisión 2019, pregunta PSU más encima, a los que van a dar la prueba. Dice, si tienen dos llaveros, un llavero P con 4 llaves y un llavero Q con 2 llaves. ¿Ya? Tengo un llavero P y un llavero Q. En cada llavero, o sea, o en P o en Q,
hay una sola llave que abre la puerta de la bodega. O sea, P tiene una llave que abre la puerta y Q también tiene una llave que abre la puerta. Cada llavero tiene la misma probabilidad de ser elegido y cada llave de ese llavero es X probable en ser elegida. O sea, el llavero Q tiene 4 llaves. Las 4 llaves tienen la misma probabilidad de ser elegida, por lo tanto, si yo elijo el llavero Q y el llavero Q tiene 4 llaves, ¿quién puede decirme cuál es el porcentaje de probabilidad de elegir cada llave? En porcentaje, si aquí son 4, ¿qué porcentaje de probabilidad hay de elegir cada una de las 4 llaves? La misma, ¿no? Es la misma, muy bien. Pero, ¿alguien se atreve a decir algún número? Aquí dice un cuarto. Porque son 4 llaves y cada llave tiene una posibilidad de las 4. Pero este es un cuarto. ¿A cuánto equivale en porcentaje? 0,5. Un poquito menos. Muy bien, Brian. A un 25%. O sea, si el llavero elegido es P, cada llavero A, NA, NA, NA. A significa abre la llave, NA significa no abre la llave. Pero cada una de estas llaves tiene un 25% de probabilidades de abrir. O un cuarto, que es lo mismo. Entonces, como el llavero Q tiene solamente 2 llaves, la probabilidad de que abra es un medio y la probabilidad de que no abra también es un medio. Ustedes me van a decir, es un 50%. Y está bien, es un 50%. Les voy a pedir que en este ejercicio, cuando lo vuelvan a estudiar, lean bien el enunciado. Porque acá dice, tenemos 2 llaveros, P con 4 llaves, ahí están las 4, y Q con 2 llaves. Ahí están las 2 llaves. En cada llavero solamente hay una llave que abre. O sea, P tiene una llave que abre y Q tiene una llave que abre. Cada llavero tiene la misma probabilidad de ser elegido. O sea, P y Q tienen la misma probabilidad de ser elegido. O sea, un medio, o a los que les gustan los porcentajes, es de un 50%. Y cada llave del llavero, o sea, cada una de estas llaves, tiene la misma probabilidad de ser elegido, o también es X probable. ¿Qué significa la palabra X probable, muchachos? ¿Alguien recuerda eso? La palabra Sí, tienen la misma posibilidad es como equidad. equidad, muy bien, es equidad, que todos tienen lo mismo, que tiene la misma probabilidad de ser elegido. Entonces, antes de ir a las preguntas, yo me voy al mapa conceptual que ustedes deben realizar para los ejercicios, en caso que no tengan. Y yo coloqué 2 zonas, una zona celeste y una zona roja. Esta zona celeste equivale a la probabilidad de que abra la llave, de que la llave elegida sea, el llavero sea P, y acá la probabilidad de que el llavero elegido sea Q. Pero acá, al otro lado, cuando dice abre o no abre, esta información que está en rojo es otra cosa. Porque aquí dice abre la llave. ¿Qué chiquillos? Perdón por la interrupción. Entonces dijimos que SA es la probabilidad
de que abra la llave. Pero de esta llave, ¿qué sabemos nosotros viendo el dibujo? ¿Qué sabemos nosotros de esa llave de que abra? ¿Qué sabemos? Vean el dibujo o el mapa conceptual que está ahí. ¿Qué sabemos de que abra ya esa llave? Que esa es la que abre, po. Sí, pero sabemos otra cosa anterior. ¿A qué llavero pertenece? A P. Sabemos que pertenece al llavero P. Eso es lo que me están diciendo ahí. Sabemos de que la probabilidad de que abra la llave sabiendo que del llavero P es 1/4. Pero estos otros tres que están acá, estos que están aquí, son las otras tres llaves que no abren. De estas tres llaves que no abren, ¿qué sabemos nosotros? Que también son de P. Que también son del llavero P. Muy bien. Por lo tanto, la probabilidad de que no abra la llave sabiendo que slash es del llavero P es 3/4, porque se suman las tres probabilidades. 1/4, 1/4, 1/4 me da 3/4. Pero ahora si voy al llavero de abajo, porque el llavero de abajo también puede ser elegido. El llavero de abajo es Q. Y tomo esa llave que está ahí, de que abra. ¿Qué sello de esa llave de que abra? Que pertenece a Q. Que pertenece a Q. Y ahí está escrito, la probabilidad de que abra la llave, sabiendo que slash de que pertenece al llavero Q, es 1/2. Por lo tanto, tiene la misma probabilidad de que no abra la llave, sabiendo que es del llavero Q. Q. ¿Se entendió el mapa conceptual, muchachos? Profe, esto es como el diagrama del árbol igual, ¿o no? Es un diagrama del árbol. Es un diagrama del árbol. Y como les dije en la clase anterior, también se los digo ahora, hay ejercicios de la guía en que ustedes van a tener que construir este tipo de diagrama de árbol. Acá. Por ejemplo, en la pregunta 7, la pregunta 6, y en la pregunta 3, ustedes van a tener que construir este diagrama. Este diagrama les facilita mucho en los cálculos, porque tienen todos los datos, los submedios, la probabilidad condicional, ya la tienen todas. Tienen todo lo que necesitan. Por eso es que es importante que también estudien después de este ejercicio para hacer el mapa conceptual y puedan responder las preguntas a partir de los datos que están acá, también utilizando, de hecho, para esta materia también se utilizan estas fórmulas, estas que están acá. Entonces, vamos a seguir leyendo la pregunta. Hasta el momento, muchachos, ¿se va entendiendo la materia, el problema? Sí. ¿Sí? Chicos, los que están acá, Jeremy, Dylan, Gabriel, Frank, Brian Aravire, Hassan, ¿se va entendiendo, chicos? Que alguien me responda algo, no sé qué, calladito, por favor. Profe, algo ahí se va entendiendo de a poco. Ya. Recuerden que la materia de la clase anterior, que ya está en el canal de YouTube, le ayuda mucho a entender esto, ¿eh? Ya, muchachos. Entonces vamos a analizar, vamos a seguir leyendo la pregunta. Dice acá, si se escoge un llavero al azar, o sea, de los 6 llaveros, tengo que elegir solamente uno. Perdón.
de los dos llaveros, el P y Q, el otro son las llaves. Si elijo un llavero al azar, P y Q, dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Dice, la probabilidad de que la llave abra la bodega es 3/8. Pregunta del millón. En el mapa conceptual está la probabilidad de que la llave abra. Vean el mapa. Sí. ¿Dónde está? Pero lea bien la pregunta. La probabilidad de que la llave abra, nada más. A secas. No es condicionalidad, porque lo otro es probabilidad de que abra, pero sabiendo que es del llavero P. Ojo con eso, Brian. Solamente me están preguntando de que de la probabilidad de que la llave abra. Pregunta, ¿en el mapa conceptual está eso? No hay ninguna que diga que solo abra. No está. Hay que calcularlo. Y ahora se viene lo que es probabilidad total. Antes de seguir, muchachos, yo les voy a pedir que anoten esas fórmulas en un cuaderno o en la guía, porque harto que las vamos a usar. Les voy a dar unos 2 minutos para que la anoten. Todo lo que está ahí, especialmente lo que está en negro y las primeras dos que están en azul. Son las que más me sirven. Quiero que las anoten para después facilitar los cálculos. Anoten en su cuaderno. Sigamos. Entonces ahora me preguntan la probabilidad de que la llave abra la bodega. Como dice acá. Y aquí está un poco la respuesta en la guía de lo que se escribió en la guía 1. La probabilidad de que la llave abra la bodega es 3/8. Eso me está diciendo la afirmación. Hay que responder si es verdadero o falso. En este caso piden calcular la probabilidad de que la llave abra la bodega independiente si es en P o si es en Q. O sea, si yo voy acá, me pide la probabilidad de que la llave abra. No importa que sea de P, no importa que sea de Q, solamente me piden que la llave abra. Entonces, se aplica la probabilidad de la intersección de que abran la llave tanto en P como en Q. O sea, coloquen harta atención. Me voy a ir a la fórmula de arriba. O voy a escribir esto mejor. Vamos a relacionar un poco con la fórmula que vimos anteriormente. ¿Qué información tenemos nosotros acá? Lo vamos a dejar ahí mejor. La probabilidad de que abra la llave sabiendo que es del llavero P. Esto es probabilidad de que abra la llave y sea del grupo, sea del llavero P, dividido por la probabilidad de... Me equivoqué. De P, pero me equivoqué. Vimos en la clase anterior, no sé, por este ejemplo, la probabilidad de que abra la llave sabiendo que el llavero P. Nosotros dijimos que es la probabilidad de que
abra la llave y además sea del llavero P, dividido ¿cuánto? Probabilidad de P. Probabilidad de P, ¿cierto? De que sea del llavero P. O también la probabilidad de que abra la llave sabiendo que del llavero Q es igual a la probabilidad de que... tengo que correr un poco. Ahí sí. A la probabilidad de que abra la llave y además, sabiendo que del llavero Q, dividido por la probabilidad de qué? De Q. De Q. Nosotros tenemos esa información. Eso aprendimos la semana anterior, lo que expliqué al principio de la clase. Esta condicionalidad de que abra sabiendo que es de Q o que abra sabiendo que es de P. Me están preguntando por eso que está acá. Pero ahora, ¿qué significa la probabilidad total? Me están preguntando por la probabilidad del segundo suceso. Solamente me están preguntando la probabilidad de que abra la llave o de que no abra. Eso significa probabilidad total. Significa que me están preguntando en rigor por la probabilidad del segundo suceso, no del primero, porque del primero ya lo tengo. La probabilidad de que sea del llavero P o la probabilidad del llavero Q. Ya tengo esa probabilidad. Pero, como le pregunté hace un rato a ustedes, tengo en el esquema la probabilidad de que al elegir una llave, la llave abra o que la llave no abra a secas. No. No lo tengo. Eso me están preguntando. Así que recuerden, muchachos, ahora lo que les voy a enseñar, la probabilidad total es siempre la probabilidad del segundo suceso. Es decir, para este caso, la probabilidad de que abra o la probabilidad de que no abra. ¿Se entendió esa parte, muchachos? De que Sí. la probabilidad total es siempre del segundo suceso, no del primero, no de los llaveros, sino de acá, del abre no abre. Ya. Su compañero Brian Aravire me dice que sí por chat. Entonces ahora vamos a volver a la fórmula, la que me describe la probabilidad total. Entonces, ¿cómo se describe la probabilidad total? Y, esperen un poquito, muchachos. Esto es lo que está acá. Probabilidad de que abra. Es siempre la probabilidad de que abra y sea de el llavero P más la probabilidad de que abra y sea del llavero Q. Esto viene de acá. Por eso estoy tratando de cómo explicárselo, porque sé que esto es enredado. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Cómo se escribe eso? Probabilidad de que abra sabiendo que del llavero P. Esto es probabilidad de que abra y sea el P. llavero P dividido ¿cuánto? Probabilidad de P. Probabilidad de P. P. Pero ¿qué ocurre acá? La fórmula me lo están preguntando por esto.
la probabilidad de A y que sea de P, eso que está ahí. Entonces, esta probabilidad de que sea del llavero P pasa multiplicando. Entonces, ahora, la probabilidad de que abra y sea del llavero P es lo mismo que la probabilidad de que abra sabiendo que del llavero P multiplicado por la probabilidad de que sea el llavero P. Y eso va acá en la fórmula, eso que está ahí. Viene de acá, de esto que está aquí que vimos. Entonces, para Q es exactamente lo mismo. Y lo voy a hacer acá arriba. La probabilidad de que abra la llave sabiendo que es el llavero Q, ¿cómo se escribe esto? La probabilidad de qué? Probabilidad que abra De que abra y y ¿cierto? siendo Q sea de Q dividido por sobre probabilidad de Q. probabilidad de Q. Pero en la fórmula a mí me están preguntando esto. Voy a borrar eso que está acá. Me están preguntando por esto. Esta es la duda que tienen Eso es lo que necesitan en la fórmula. Eso que está ahí. La probabilidad de A intersección Q. Entonces, si yo lo modifico esta formulita, la probabilidad de A y que sea Q del llavero Q es probabilidad de A sabiendo que es de Q multiplicado por la probabilidad Q. de Q. Entonces acá, la probabilidad de que abra es siempre la probabilidad de la intersección. Probabilidad de A y que sea de P más probabilidad de A y que sea de Q. ¿Y de dónde viene eso que está acá? Esa fórmula es lo que les acabo de explicar. Eso que voy a dejar, lo que voy a dejar en café, de ahí viene la fórmula. Viene de de las dos fórmulas de probabilidad condicional. ¿Se alcanzó a entender un poco mejor, muchachos? Por eso yo les pedí que anotaran la fórmula anterior, justamente para esto, para saber de dónde viene esta fórmula. Esa de acá. Porque Sí, se entendió. la probabilidad condicional, que en este caso es siempre la probabilidad del segundo suceso, es siempre la probabilidad de la intersección A y P del llavero P, de A, de que abra, y del llavero Q. Y se escribe así. ¿Y de dónde viene eso? De acá. De la fórmula de la probabilidad condicional que ustedes mismos escribieron. Entonces, vamos a volver un poco al ejemplo que estamos viendo. Entonces voy a borrar eso que está acá. Y vamos a ver si están los datos que me piden ahí. Voy a reducir un poco esto. Ahora sí. Entonces ahora, me piden la probabilidad de que abra sabiendo que es del llavero P. Vamos a ir aquí. Probabilidad de que abra sabiendo que es el llavero P. ¿Ahí está o no? ¿Cuánto vale la Sí, probabilidad? un cuarto. Un cuarto. Lo anoto acá. Multiplicado por la probabilidad del llavero P. ¿Cuál es la probabilidad del llavero P? Está escrito ahí incluso. 3/4. No, ojo, no es 3/4. No, solamente del llavero P. Un medio, un medio. Ahí sí, ahí está, un medio. Muy bien. Más la probabilidad de que abra sabiendo que es del llavero Q.
¿Dónde está esa probabilidad de que abra sabiendo que es del llavero Q? Es un medio. También es un medio. Ahí está, ¿o no? Multiplicado por la probabilidad de Q. La probabilidad de que abra el llavero Q. ¿Cuánto es esa probabilidad? Un medio igual. Es un medio. Ahí está. Entonces hago la multiplicación. Un cuarto por un medio, que es un octavo, más un medio por un medio, que es un cuarto. Entonces, un octavo más un cuarto es 3/8. Y esa es la respuesta. ¿Cuál es la pregunta? Me estaban diciendo que la prueba de que al elegir una de las llaves, una de las 6, la probabilidad de elegir esa llave, de que abra, es 3/8. Solamente con la probabilidad de las intersecciones. A, I, P, A, I, Q. ¿Se entendió un poco mejor el problema, muchachos? Sí, está más complicado, pero se entiende. Sé que es un poco más complicado, pero tenga la diferencia de que la probabilidad condicional es siempre del segundo suceso. Solamente les van a preguntar o por A, que abra, o por NA, que la llave no abra. Cuando les pregunten probabilidad condicional, les van a preguntar lo más, por eso que está ahí. Vamos a responder la segunda pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el llavero escogido, y esto es un poquito más sencillo, la probabilidad de que el llavero escogido sea Q y, pregunta, SI es condicional, perdón, a ver, es condicional, sí, es condicional o una intersección? SI, que es chiquitito, pero es muy importante para la pregunta. Intersección. Intersección, muy bien. Y de que la llave no abra. No abra. ¿Cómo aprendimos la fórmula nosotros? Probabilidad de que la llave sea Q y no, perdón, sabiendo que no abre, es probabilidad de Q y no abre dividido por la probabilidad de que no abra, ¿cierto? Sí. Pero también está la otra fórmula, al revés. Probabilidad de que no abra la llave sabiendo que es de Q. Y es lo mismo. Probabilidad de Q y no abre dividido por la probabilidad de Q. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué nos están preguntando nosotros? Eso que está en verde. Tengo dos fórmulas. Pregunta. Me interesa que vean la estructura de la fórmula, porque como el zurdo o el diestro es del segundo suceso, entonces la probabilidad de que sea zurdo me da lo mismo si es hombre o mujer. Entonces lo escribo como intersección, zurdo y hombre más zurdo y mujer. Entonces el zurdo y hombre, por lo que deducimos en un ejercicio anterior y la clase anterior, es probabilidad de que sea zurdo sabiendo que es hombre multiplicado por la probabilidad de que sea hombre más probabilidad de que sea zurdo sabiendo que es mujer multiplicado por la probabilidad de que sea mujer. Acá se aplica lo mismo que les dije. El segundo componente de la condicionalidad va ahí. El segundo componente de la condicionalidad va ahí. Tal como les dije toda la clase anterior y esta clase igual. Pregunta,
Si vemos el esquema, ¿cuál es la probabilidad de que sea zurdo sabiendo que es hombre? ¿Cuál es su probabilidad ahí? 12 sobre 100. 12 sobre 100. Muy bien. Entonces acá es 12 sobre 100. Multiplicado por la probabilidad de que sea hombre. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre? 52 sobre 100. 52 sobre 100. Más la probabilidad de que sea zurdo sabiendo que es mujer. 15 sobre 100. 15 sobre 100. Por, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? 48 sobre 100. 48 sobre 100. En este caso, muchachos, obviamente está permitido el uso de calculadora porque hacer este zapallo a mano alzada es un poco fome, ¿no? Dígame la verdad. Tantas fracciones y tantas sumas, es fome, ¿no? La verdad es que sí. Es fome. Pero arréglelo con calculadora porque al final lo que interesa es la probabilidad. No importa que no esté en fracción, puede estar en decimal, ningún problema. Pero a mí lo que me interesa, muchachos, es el procedimiento. Eso me interesa a mí. Eso me interesa a mí. El procedimiento, cómo hicimos este cálculo. Entonces voy a borrar un poco acá y vamos a ver lo que está escrito. Lo mismo que hemos hecho, pero está escrito. Entonces acá, ahí está. Entonces para calcular la probabilidad de Z, de que sea zurdo, es todo lo que está ahí. Pero la pregunta original era otra. ¿Cuál es la pregunta original? La pregunta original era otra. La pregunta era si se elige al azar una persona, hombre, pero sabiendo que es zurda. Esa es la pregunta original. O sea, solamente toda esa chaya, toda la explicación era solamente para el denominador. Solamente para eso. ¿Y cómo calculé eso que está ahí? La probabilidad de la intersección es por lo que está acá. Por eso les dije hace un rato, anoten la fórmula. Las fórmulas. Es por lo que está ahí. Esa fórmula usaron. Entonces acá, la probabilidad de la intersección es acá, probabilidad de que sea hombre y zurdo, entonces multiplicaron probabilidad de que sea hombre por la probabilidad de que sea zurdo, que es lo mismo que está ahí, lo mismo que está acá abajo. Muchachos, se entendió un poco la materia de hoy, sé que era difícil, pero ojalá traten de hacer los ejercicios de todas